Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente con mucha alegría, esperando que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta lección divina de este segundo domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Sin más preámbulo, bienvenidos, iniciamos. Nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma y espero que estén realizando los propósitos cuaresmales desde el inicio, desde el miércoles de ceniza. Recuerden, son tres realidades, tres propósitos que la misma palabra de Dios y el Evangelio se nos invitan a realizar, que es oración, limosna, ayuno y penitencia, que tiene la finalidad de prepararnos para la Semana Santa, que vivimos los misterios pascuales, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ayudarnos, por supuesto, a una sincera conversión de nuestro corazón y de nuestra mente hacia Dios. Iniciemos esta lección divina con una breve oración invocando la presencia del Espíritu. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todos tus beneficios. Gracias porque siempre te manifiestas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso y nos abrazas con tu ternura, la ternura de un Padre. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que están viendo esta transmisión, sobre todos los que van a verla en un momento, en el momento que ellos tengan oportunidad de verla y hacer esta reflexión con nosotros. Abrázalo, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y a todos danos la paz y la tranquilidad de espíritu que necesitamos para estos días de Cuaresma, y danos la fortaleza de seguir adelante. Que tu gracia inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, iniciemos nuestra lección recordando los pasos de la lección, que son 4 pasos fundamentales. ¿Los recordamos? Es la lectura como tal, que es la lectio, la meditatio, que es la meditación, la oratio, la oración, y la contemplatio, que es la contemplación. Así es que no se te olvide, le sugiero seguir en este orden nuestra lección divina para que tengamos abundantes frutos. Y como hemos visto y hemos dicho muchas veces, el quinto paso no podemos dejarlo a un lado. Se le ha añadido y muchos le han anexado este quinto paso, que es el actuar. No podemos solo quedarnos con la palabra de Dios sin vivirla, sin llevarla a la práctica. Pues bien, vamos a escuchar con mucha atención la lectura de este Evangelio del domingo segundo del tiempo de Cuaresma. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El texto que hemos escuchado es del Evangelio de Marcos, que es el evangelista que nos ha acompañado y nos va a acompañar durante este ciclo litúrgico de este año, que es Marcos. Es el capítulo 9, versículos del 2 al 10. Y bueno, hace 8 días la palabra de Dios nos llevaba al desierto y a las tentaciones, a descubrir que Dios está con nosotros. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia nos propone este texto hermoso que habla de la transfiguración del Señor. Y bien, vamos directamente a la meditación y nos vamos al texto del Evangelio en el versículo 2, que nos dice: tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Sinceramente me llamaba mucho la atención y desde que era yo seminarista, al entrar en contacto con la Sagrada Escritura, con el Evangelio, siempre me llamó la atención por qué en varias y en distintas ocasiones Jesús se llevaba aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Y veamos pues cómo el Evangelio, a lo largo del caminar de Jesús, siempre lo iban siguiendo distintas personalidades. Entre las personas que lo iban siguiendo, el texto nos hace referencia que lo iba siguiendo la muchedumbre. Y este es el primer tipo de gente que sigue a Jesús, la muchedumbre. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. La muchedumbre va y viene cuando sabe que va a obtener algo. Sigue a Jesús porque Jesús les daba de comer. Y entonces se amotinaban en torno a él porque iban a recibir algo. Iban a recibir comida, les iba a llenar el estómago, o iban a recibir alguna sanación, alguna liberación. Yo me atrevo a decir que si aquí ponemos en la parroquia afuera un letrero grande en donde decimos que cada semana vamos a distribuir despensas para todos los que lleguen, les aseguro que se van a hacer unas filas muy grandes. Inclusive para los que no creen en Dios, incluso me atrevo a decir que para otros que profesan otra denominación religiosa, van a estar formados. ¿Por qué? Porque así es la muchedumbre, porque quiere recibir algo, y así se mueve generalmente la muchedumbre. Otras personas que siguen a Jesús son los doctores de la ley. ¿Recuerdan cuántas veces iban detrás de Jesús? ¿Cuántas veces estaban ahí y aparecen en escena los doctores de la ley, los fariseos? Pero lo siguen no precisamente porque quieran adoctrinarse o porque quieran aprender. Lo siguen y están ahí porque solamente están espiándolo, porque quieren saber qué dice, quieren saber de qué acusarlo, y también lo siguen.
También están los pseudodiscípulos, los que dicen querer seguir a Jesús porque creen en Él, pero cuando viene alguna prueba, alguna tribulación, cuando Jesús afirma y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, a muchos ya no les gusta y entonces deciden darse la vuelta e irse. Esos son los pseudodiscípulos. Se encuentra también los que siguen a Jesús, los discípulos, aquellos hombres y mujeres convencidos de la palabra de Jesús, que lo siguen incondicionalmente. Está el grupo de los apóstoles, los elegidos del Señor, los que Él ha elegido y los que van tras de Él. Pero también dentro de los apóstoles existe este grupo más selecto, Pedro, Santiago y Juan, que se los lleva aparte. Pero dentro de este grupo más selecto también se encuentra el discípulo amado, aquel que es capaz de recargar su cabeza en el pecho del Maestro. Y hoy escuchamos, pues, en el Evangelio cómo Jesús se lleva aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Increíble. Y hoy me lo pregunto, pero a la vez te lo pregunto a ti. ¿Y tú? ¿De qué grupo te consideras? Queremos tener esta experiencia religiosa, esta experiencia con el Maestro. Queremos que Jesús nos tome aparte, nos lleve con Él. Y queremos ser de los discípulos predilectos. Es más, nos encantaría reclinar nuestra cabeza en el pecho del Maestro. Pero nos comportamos como muchedumbre. Nos comportamos con Él siguiéndolo por conveniencia, cuando nos conviene, cuando quiero obtener algo. A veces lo sigo, a veces no lo sigo. Y hoy el Evangelio nos traslada a una escena en donde Jesús lleva a estos discípulos predilectos, se los lleva aparte. Si tú y yo queremos ser de ese grupo selecto que el Señor nos tome y nos lleve aparte, necesitamos actuar como tales. Si quiero ser como ese discípulo amado, recuerda que el discípulo amado lo sigue hasta el final. Ahí estaba el discípulo amado, hasta el pie de la cruz, hasta el final. Como se dice coloquialmente, hasta la raya. Así es que, amados hermanos, pensemos esto. Dice hoy este texto que tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Queremos ser de ese grupo predilecto, selecto, pues entonces no actuemos como muchedumbre, actuemos como discípulos elegidos, amados, escogidos, y que al actuar así, el Señor nos tomará y nos llevará aparte con Él, para estar con Él, para tener estas experiencias extraordinarias de encuentro, estas experiencias religiosas. Pues bien, pasemos al siguiente parte de este versículo 2 que sigue diciendo que los tomó aparte Pedro, Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Fíjense que también investigando un poco acerca de esto, generalmente cuando en la Sagrada Escritura habla de monte o de montaña, normalmente hace referencia al encuentro con Dios. Y la Sagrada Escritura son incontables los nombres de montes, de montañas. Algunos de ellos aparece el monte Sinaí, monte Ararat, el monte Tabor, el monte Ebal,
Garizim, el monte de los olivos, el monte Parán, el monte Hermón, Baalá, Gaz, el monte Líbano, Gelboé, Galad, monte de Israel, monte Sión, y así hay una larga lista de la montaña, de monte, que generalmente hace referencia al encuentro con Dios. Cuando hace referencia del monte, normalmente expresa esto, un encuentro con Dios. Y esto implica hacer un esfuerzo, implica subir al monte para encontrarse con lo sagrado, para encontrarse con ese Dios que su presencia se manifiesta, como con Moisés en la zarza que arde sin consumirse, o como con el profeta Elías, o ahora que se los lleva al monte y ahí sucede la transfiguración. Así es que subir al monte en la Sagrada Escritura es ir al encuentro con Dios, ir al encuentro con lo sagrado. Este domingo la Sagrada Escritura dice que Jesús se los llevó y los hizo subir al monte. ¿Queremos ser de sus discípulos? Pues entonces el Señor nos tomará y nos llevará al monte, a lo alto, para tener esta experiencia con Dios. Además, hace 8 días, recuerdan que el Espíritu nos impulsa y nos impulsará a ir al desierto. Bueno, no todo es desierto. También Jesús nos va a tomar y nos va a llevar a tener esta experiencia espiritual, esta experiencia de encuentro con Dios, esta experiencia profunda. Subir a la montaña, por lo tanto, significa elevarnos de la cotidianidad para encontrarnos con el Santo de los Santos, encontrarnos con ese Dios que nos espera con los brazos abiertos. Subir a la montaña es atrevernos a ver con verdad ese interior que tenemos, que está oscurecido por el ruido del mundo, por las circunstancias, por todos los aplausos y por las adulaciones de los demás. A veces se nubla y se oscurece. Subir a la montaña es ir al interior y encontrarnos con nosotros mismos, con Dios, y hacer ese esfuerzo espiritual para encontrarnos con el Padre Eterno. Subir a la montaña implica un esfuerzo muy grande. Es dejar todo esto que nos distrae, todo esto que son banalidades. Implica hacer silencio. Así es que si queremos ser de esos discípulos, de este grupo selecto, también implica un esfuerzo, porque Jesús nos está invitando a subir a lo sagrado y encontrarnos con nuestro Padre Dios. Subir a la montaña, por lo tanto, es atreverse a estar a solas con ese Dios que nos ama y que nos abraza profundamente con su misericordia. Esta Cuaresma es la invitación. Dice el texto, subió con ellos a un monte alto. Con ellos. No vamos solos. Queremos subir a la montaña, subir al monte. Jesús va con nosotros. No nos deja. Estará con nosotros. Así es que tenemos todo este tiempo de Cuaresma para hacer ese esfuerzo. Y bueno, no solo la Cuaresma, sino todos los días de nuestra vida estamos llamados a hacer este esfuerzo. Continuamos con el texto en el versículo 2 y el versículo 3 que dice así: y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas
con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y bueno, en el texto griego dice metamorfo. Transfiguración es el metamorfo, que es transformar, transfigurar. Pero ya en su definición etimológica, metamorfo es cambio de forma, cambiar de forma. Y eso es lo que Jesús hizo delante de sus apóstoles, de este grupo selecto. Cambió de forma. Significa que su cuerpo se transformó de carne a un cuerpo glorioso, resplandeciente. Se transformó en lo que conocemos como su identidad humana, con un cuerpo humano, a su identidad divina como hijo de Dios de forma gloriosa. Y les mostró y les dejó ver un pedacito de lo que es la gloria del cielo. Así es que, amados hermanos, queremos tener esta experiencia, queremos contemplar ese pedacito de gloria, necesitamos entonces ser de ese grupo selecto, actuar como hijos muy amados y dejar de ser muchedumbre, dejar que el Señor nos conduzca para tener esta experiencia de una transfiguración y ver un poquito la gloria de Dios. Así es que la lección divina nos puede ayudar para tener esta experiencia viva y real. La transfiguración, por lo tanto, es una invitación a subir a la montaña, a subir al monte, para transformar también nuestra vida. También estamos llamados a eso. Tenemos estos 40 días para transformar todo aquello que no está bien, todo aquello que sabemos que nos aleja de nuestro Dios, para hacer este cambio, esta transformación que todos necesitamos. Bien, siguiendo con el versículo 4, nos dice, después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. También es interesante cuando descubrimos y revisamos con quién estaba conversando. Dice con Moisés y con Elías. ¿Quién era Moisés? Todos lo sabemos. Era uno de los patriarcas que el pueblo de Israel tenía como uno de sus principales guías. Moisés es quien conduce al pueblo de Israel hacia la libertad, ¿lo recuerdan? Nos dice el libro del Éxodo y aparece en el libro del Éxodo. Moisés, 40 días, eso lo vimos hace 8 días, 40 días está en Egipto, en el palacio, 40 días como pastor de Madián y 40 días guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Cuando está como pastor de Madián, pastoreando las ovejas de su suegro, nos dice el texto que se va más allá del desierto. Y ahí en el monte Horeb, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, nos hace esta referencia, que tiene esta experiencia en ese monte Horeb con la zarza que arde sin consumirse. Y tiene esta teofanía, un encuentro, una manifestación de Dios que le habla a través de la zarza y lo envía a cumplir la misión de liberar al pueblo. Fíjense, en el monte Moisés tiene esta experiencia de encuentro con Dios. Sabe y se le manifiesta, se le revela ese Dios que se hace presente. Ese Dios escondido y santo se muestra, se va dejando ver.
También, siglos después de que ya el pueblo había tomado la tierra prometida, reinaba en ese entonces la reina Jezabel. El profeta Elías fue enviado por Dios, pero fue perseguido por esta terrible reina y huyó para salvarse. Huyó de la reina, pero también quiso huir de la misión que Dios le había encomendado. El Señor, a pesar de todo, no lo abandona y está con él. Le da fuerza para caminar 40 días hasta el monte Horeb. Y ahí, en una cueva, nos va diciendo la Sagrada Escritura que también tiene una teofanía, una manifestación del Señor. Ya no le habla a través de la zarza como le habló a Moisés, sino que dice la Sagrada Escritura que vio 4 fenómenos que pasaron. El primero, un violento huracán, pero Dios no estaba en el huracán. Después en el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después un rayo, pero Dios tampoco estaba en el rayo. Elías, en esa cueva, sintió una suave brisa y Dios estaba ahí, manifestándose en la suave brisa. Así es que tanto Moisés como Elías tienen esta manifestación de Dios que a cada uno de ellos les habla, les consuela, se les revela, les da una misión. También pues el Evangelio, regresando, Jesús se lleva a Pedro, Santiago y a Juan para que tengan esta misma experiencia. Y si nos vamos al versículo 5, nos dice el Evangelio: entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Seguramente Pedro experimentó lo mismo que Moisés y Elías. Moisés y Elías descubrieron ambos la presencia de ese Dios que se manifestaba y que se hacía presente, que a pesar de todas las circunstancias complicadas, ahí estaba Dios. Por eso, seguramente Pedro experimentó eso. Cuando sucedió esto de la transfiguración y vieron a Moisés y a Elías, por eso manifestó eso. Qué bien se siente aquí, qué bien se siente cuando Dios se hace presente. Y yo creo que eso nosotros lo podemos experimentar en nuestra vida, cuando sabemos que Dios está ahí, cuando Dios actúa, cuando Dios no nos abandona. Podemos exclamar como Pedro: qué bien se siente aquí. Porque como Moisés, como Elías, como Pedro, como Santiago, como Juan, hemos subido a la montaña para tener esta experiencia de encuentro con Dios. Ojalá que en nuestra existencia también tengamos estos momentos de subir a la montaña, que Jesús va con nosotros, que Jesús nos acompaña, no nos abandona. Por lo tanto, dejemos de ser muchedumbre, dejemos de seguir a Jesús por conveniencia, dejemos de ser muchedumbre que hoy voy, mañana, pasado no, hoy lo sigo, después no, y somos tibios y sabemos que a los tibios los vomita el Señor de su presencia. Seamos como el discípulo amado, como ese grupo selecto, para entonces sí tener
y experimentar este encuentro, como lo hizo Pedro, y poder exclamar, qué bien se siente aquí, qué bien se siente la presencia de Dios en nuestra vida. Y ya para el versículo 7 dice el texto, se formó entonces una voz que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la confirmación del Padre Eterno que se manifiesta y que dice que lo más importante en nuestra vida es estar con Jesús. Lo más importante de nuestra vida cristiana y de nuestro discipulado es escuchar la palabra de Jesús, que está ahí, que nos acompaña, aún a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la enfermedad, de la muerte de un ser querido, de un familiar, de un conocido. Dios está ahí confirmando que lo más importante y lo que nos llena de gozo y de paz en la vida es escuchar a Jesús. Hoy, amados hermanos, volvemos a escuchar a través de la palabra de Dios esto, que esta voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy día hay muchas voces que se manifiestan en la radio, los vecinos, un familiar, y todo mundo quiere dar su opinión. Todo mundo quiere decirnos lo que tenemos y debemos hacer. Cuando hay un problema, cuando está la muerte de un familiar, cuando tenemos dudas acerca de la religión, etc. Y hay muchas voces en la radio que quiere decirnos y quiere manifestarnos lo que debemos hacer. Hoy la palabra de Dios es clara. Este es mi Hijo amado. Escuchen. Lo más importante para tener paz y tranquilidad es escuchar la voz de Jesús. Por lo tanto, cuando tengas un problema, cuando entres en desesperación, cuando no sepas qué hacer, cuando tengas dudas sobre algo, entra en tu cuarto, cierra la puerta, dialoga con Dios, pregúntale a Jesús, Señor, me sucede esto, me pasa esta situación. Tú, en mi lugar, ¿qué harías? Seguramente la voz de Jesús la escucharás en tu conciencia, en tu interior que te hablará. No dejes de ir a tu iglesia, no dejes de escuchar su palabra y verás que la voz de Jesús te hablará. No dejes de orar y verás que la voz de Jesús te hablará. Y si eres atento y estás en atención a los signos de los tiempos en la vida, verás que ahí está la voz de Jesús que te hablará. ¿Cómo discernirlo? La voz de Jesús siempre, siempre nos dará paz. Siempre nos llevará a una tranquilidad de espíritu. Jamás ocasionará división. Jamás. Jamás nos llevará a tener rencor ni odio. La voz de Jesús nos dará una paz y tranquilidad enormes. Pues bien, amados hermanos, tenemos estos elementos para este domingo segundo del tiempo de Cuaresma, que ojalá que nos ayude para nuestra reflexión y meditación personal y para la homilía que escucharás de tu párroco en la misa ahí en tu parroquia. Terminemos, ¿les parece?, con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digámosle al Señor, ayúdame, Señor, con tu fuerza, a dejar de ser muchedumbre, a buscarte solo por conveniencia. Ayúdame a vivir como verdadero discípulo amado y a ser parte de ese grupo selecto que tú siempre los llamabas para que estuvieran contigo. Ayúdame, Señor, con tu gracia
y transpórtame, llévame a encontrarme contigo en el monte, para escuchar esa voz que me habla al corazón, que me diga que lo más importante es escucharte a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque nos conduces con tu palabra siempre. Ayúdanos a estar atentos y dispuestos siempre a escucharte. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Que Dios los bendiga y espero ver, como siempre, sus comentarios, en qué podemos mejorar, qué podemos hacer para que esta lección sea lo mejor que se pueda. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.